Lo primero que es como cosas más conceptuales sobre las ondas es la ecuación de ondas. Ya hay algunos problemas en que ustedes pueden llegar a la ecuación de ondas, así como desde DCLs y leyes de Newton podíamos llegar, por ejemplo, a la ecuación para el oscilador armónico. Lo mismo pasa con las ondas. Desde eso mismo aparece la ecuación de ondas que tiene esta forma, que sería la segunda derivada de una función cualquiera, que depende de x y de t. La segunda derivada con respecto al tiempo va a ser igual a una constante por la segunda derivada de la misma función pero ahora la segunda derivada con respecto a x, o sea, con respecto a la posición. Tenemos derivada con respecto al tiempo y derivada con respecto a la posición. ¿Ya? Y esta constante c en general es la velocidad de propagación de la onda. ¿Ya? Y aquí pasa lo mismo que con osciladores, que vamos a tener esta ecuación que a priori no sabemos cómo resolverla porque en física 2 ustedes se supone que no saben ecuaciones diferenciales. Entonces les presentamos la solución. Y la solución a la ecuación de onda, o sea, la solución a esto, es una función cualquiera, pero se anota de esta manera. Y con lo mismo, x posición, t es tiempo y c va a ser la velocidad. Esto sería una onda viajando hacia la izquierda y una onda viajando hacia la derecha va a tener la velocidad para el otro lado. Me voy a poner f, le voy a poner g. X menos c por t. ¿Ya? Eso. Y bueno, creo que en el resumen, bueno, esto es la onda viajando hacia la derecha. En el resumen, si no me equivoco, les puse como algunas ondas como conocidas, funciones de ondas conocidas, en donde la velocidad c depende de ciertos parámetros de la onda que se está propagando. Porque, por ejemplo, podemos tener ondas propagándose en un medio o, no sé, una cuerda. Eso, cuando uno mueve una cuerda, hace un pulso, se llama, por una cuerda, ahí uno está generando una onda. O, por ejemplo, se ve los arreglos de varillas, que eso cuando teníamos laboratorios, ahí había un experimento con los arreglos de varillas. De hecho, por eso puse el problema 2, que se relaciona con eso, pero si no hacen ese experimento, no tiene sentido que vean ese problema. ¿Ya? Y eso, entonces ahí vemos que la velocidad de propagación, o sea, c, depende de ciertas propiedades. Por ejemplo, en el caso del arreglo de varillas, depende de las varillas, de las distancias que hay entre ellas, y en el caso, por ejemplo, de la cuerda, depende de la tensión de la cuerda, del largo de la cuerda y de la densidad de la cuerda. ¿Ya? Eso por una parte, y lo otro es, creo que eso es todo. No sé si se me queda algo en el tintero, pero si es que se me queda, a medida que avancemos, eh, vamos a ir revisando. Ya, y en la guía, en la parte de ondas, que es la parte 8, bueno, está el resumen. Y el problema 1, ese me gustaría que lo hicieran ustedes, que es más como demostrar que efectivamente esto es solución a esto, a la ecuación de onda. Después, bueno, mostrar que G también es solución con la ecuación de onda, y ahí simplemente ustedes tienen que ir derivando. Ya derivar con respecto al tiempo y derivar con respecto a la posición. Y bueno, después lo mismo, pero para f más g. Y después le ponen un ejemplo de una función. ¿Ya? Así que me gustaría que ustedes pudieran hacer el problema 1 y para estudiar para el control de cátedra. ¿Qué les va a servir? El problema 3 también creo que lo hagan ustedes. Igual les voy a subir el video, como siempre, ¿ya? El video con las soluciones a todos estos problemas. Pero quiero que hagamos el problema 4. Ya que es lo que les decía de aprender a dibujar una onda. Entonces vamos a partir con el problema 4 que dice se tiene una cuerda de longitud L igual a 10 metros extendida horizontalmente
de densidad ρ igual a bla y tensión T bla. Los extremos de la cuerda se amarran a dos pistones A y B que se pueden mover verticalmente. En T menor a 0, la cuerda y los pistones están detenidos. En T mayor o igual a 0, los pistones comienzan a moverse con la siguiente velocidad vertical, o también llamada velocidad de fase. Y ahí dan como intervalos de velocidades verticales para cada pistón. Ya uno del extremo izquierdo y otro pistón es el extremo derecho. Y me piden graficar la forma de la cuerda vertical versus horizontal, o sea, dibujar la cuerda, básicamente, a los 3 segundos. Entonces, vamos a ver cómo se hace eso. En el problema me dicen que tengo una cuerdita amarrada como a estos dos pistones. Este va a ser el A y este va a ser el B. Y estos pistoncitos se empiezan a mover, ya con una cierta velocidad vertical. O sea, esa velocidad me dice, por ejemplo, cuánto subo en un segundo. Ya, y eso me va a modificar la cuerda. Por ejemplo, voy a hacer esto. Solo un ejemplo. Podría tener una cuerda así. Ya, y acá lo que me piden es, efectivamente, ver cómo se va a ver la cuerda, pero a los 3 segundos. Ya, y para eso necesito varias cosas. Si bien yo aquí tengo la velocidad vertical que va a tener cada uno de los pistones cuando avanza, yo tengo que saber con qué velocidad se va a propagar este pulso, para saber, bueno, la forma que va a tener efectivamente a los 3 segundos. Y esa velocidad es, voy a seguir, perdón. Esa velocidad es esta, la velocidad con la que se propaga la onda, c. Y en una cuerda, ahí mismo en su resumen lo tienen, en una cuerda la velocidad c está dada por la tensión dividido en ρ, la densidad lineal. Entonces en este caso a mí me dicen que la tensión son 12 newton y ρ son 3 kilogramos por metro. Entonces 12 newton dividido en 3 kilogramos dividido en metro. Eso es raíz de 4 metros partido por segundo. Y raíz de 4 es 2 metros partido por segundo. O sea, el pulso avanza 2 metros cada segundo. Y si se acuerdan, la cuerda tenía una longitud total de L igual 10. Ya, entonces con esta información podemos partir dibujando nuestra onda. Primero vamos a dibujar el lado izquierdo y después vamos a dibujar el lado derecho y después vamos a ver cómo se une. ¿Alguna duda hasta aquí? Ya me avisan si van teniendo preguntas. A mí en general me confunde mucho dibujar ondas. Como que me cuesta mucho verlo. Así que voy a intentar hacerlo lentito. Ya, entonces como les dije, vamos a dibujar primero el lado izquierdo, que sería, bueno, algo así. Supongamos que aquí está el pistoncito. Y acuérdense que dibujamos Y versus X, o sea, la altura, que va a ser la amplitud de nuestra onda, y en X va a ser cuánto avanza, ¿verdad? Y vamos a hacer avanzar estos dos parámetros hasta los 3 segundos. Ya, entonces, primero, acuérdense que acá, aquí necesito que estén viendo también, lo voy a anotar, porque necesito que lo estén viendo. Entonces, como estamos en el lado izquierdo, vamos a ver la parte donde tengo el V sub A igual a 0 entre T menor a 0 y T mayor a 3, 1 centímetro por segundo entre 0 y 2, y menos 2
centímetros por segundo entre 2 y 3. Chuta, esto es tiempo. Ya, esto es el pistón izquierdo. O sea, lo que va a hacer que la cuerda tome forma en esta parte izquierda de la cuerda. Recordemos. Ya, y yo calculé la velocidad de propagación del pulso. O sea, sé que el pulso va a avanzar 2 metros por segundo. O sea, cada un segundo el pulso va a avanzar, pum, 2 metros, 2 metros, 2 metros. ¿Ya? Entonces, lo primero que me dicen es acá, este V sub A, acuérdense que es la velocidad vertical. O sea, ¿cuánto subo en un segundo? Ya, entonces, en un segundo, la amplitud, cuando estoy en el segundo 1, o sea, entre 0 y 2, la amplitud va a ser de 1, ¿verdad? Entonces, verticalmente voy a estar aquí en 1. Voy a poner 1, 2 centímetros. Y horizontalmente, esto voy a ir de 2 en 2 porque sé que esa es la velocidad de propagación de la onda. 2 metros, 4 metros, 6 metros, bueno, 8 metros y así hasta llegar a los 10 metros de la cuerda. Ya, entonces mi amplitud va a ser 1 centímetro. Ya, pero también al primer segundo, yo voy a haber avanzado 2 metros, porque el pulso avanza 2 metros por segundo. Entonces voy a tener algo así. Ya, una línea recta. Ya, después, a los 2 segundos, acá sigo en este intervalo que estoy entre 0 segundos y 2 segundos, entonces avanzo, o sea, la amplitud va a crecer a la misma tasa, ¿verdad? O sea, 1 centímetro. ¿Ya? Y sigo avanzando 2 metros más, porque la onda se propaga con una velocidad de 2 metros por segundo. Entonces voy a tener algo así. Tac. ¿Verdad? Y ahora vemos a los 3 segundos. Entonces, entre 2 segundos y 3 segundos, la amplitud del pulso, el pulso sigue avanzando, ¿verdad? Porque esto se sigue propagando con esta velocidad, o sea, 2 metros por segundo, o sea, este pulso sigue avanzando en la misma tasa. Chuta, aquí me quedó súper mal. Pero acá tenemos que suponer que todas estas líneas son súper paralelas, ¿ya? Porque avanza a la misma tasa. Pero yo sé que aquí la amplitud decae 2 centímetros, porque aquí ahora me encuentro en este intervalo, entre los 2 y los 3 segundos. Entonces la amplitud decae 2 centímetros. Entonces si estoy aquí, mi amplitud decae 2 centímetros. Mis líneas rectas no son las mejores hoy día. Y bueno, suponiendo que es una línea recta, me quedaría algo así finalmente a los 3 segundos. Entonces voy a cambiar de color para que se vea un poquito mejor. Cambiar de color y lo voy a poner más gordito. Entonces a los 3 segundos voy a tener un pulso de esta forma que se supone que son líneas rectas, ¿ya? Así, del lado izquierdo. Ya está la cuerda sigue supuestamente. ¿Ya? Entonces ese es mi lado izquierdo. Y ahora hago lo mismo, el mismo análisis, pero con el otro lado, el lado derecho. ¿Se está entendiendo, chiquillos? ¿Chiquillas? A mí al menos me costaba caleta ver esto cuando di el ramo. De hecho, yo creo que nunca lo entendí. Hasta después hasta el examen, según yo. Profe, Dime, ¿puede decirlo otra vez, por favor? por supuesto. Gracias. Mira, ya voy a explicar todo de nuevo así un poquito más rápido. Ya sabemos que la velocidad de propagación del pulso es esta, siempre va a ser esta, ¿ya? Entonces eso es cómo se va moviendo el pulso, bueno, en este sentido que vamos de izquierda a derecha, cómo se va moviendo hacia la derecha, ¿verdad? En el primer segundo estamos en este intervalo, ¿verdad? Entre los 0 segundos y los 2 segundos.
Entonces yo sé que la amplitud de la onda va a ser de 1 centímetro, porque esto es lo que me dice la velocidad vertical. Me dice cuánto subo en un segundo. Entonces acá va a ser la amplitud de 1 centímetro. Entonces para el primer segundo, esto sería como el pulso en el primer segundo. Tengo una amplitud de 1 centímetro y voy a haber avanzado 2 metros. Entonces tendría un pulso de esta forma. Bueno, y aquí sí, ustedes se imaginan la cuerda completa. Aquí parte y sigue para allá. Pum. Después, a los 2 segundos, sigo en este mismo intervalo, por lo tanto esto crece aún más 1 centímetro y avanzo 2 metros más. Entonces de aquí, pum, hasta abajo. Y la cuerda sigue. Pero en esa no debería ser t menor o igual a 2, ¿o no? Es que estoy aquí. Es Estoy en que este dice intervalo. menor estricto. Ah, sí, está mal en el enunciado. Sí, debería ser un menor igual, porque de hecho, claro, ahí estoy excluyendo justo los segundos que me importan, como el 2 y 3 segundos. Ya, pero sí, así se ve. Y aquí también, de hecho, debería ir un menor igual. ¿Ya? Ahí sí. Ya, entonces para el pulso, para los 2 segundos vamos a tener una línea así. Ya. Y para los 3 segundos, esta cuestión, este pulso sigue avanzando, la onda se sigue propagando. Entonces vamos a tener esta misma línea, ¿sí? Porque es lo que avanza el pulso, o sea, es lo que avanza la velocidad de propagación, 2 metros por segundo, entonces avanza, pum, 2 metros. Pero acá me dicen que la amplitud decae 2 centímetros. Entonces, como decae 2 centímetros, pum, lo hago decaer 2 centímetros. Y me queda el pulso de esta manera, así, como la línea de naranjita. ¿Ya? Y hacemos el mismo análisis. De hecho, bueno, igual aquí no está tan bien dibujado, pero esto debería estar como aquí. Ya, sí me quedó medio mal eso de que las líneas no fuesen completamente paralelas. Pero lo voy a cambiar para que se vea mucho más claro. Ya, en realidad el pulso debería quedar como aquí. Porque decae. Uy, qué pésima mis líneas. Les voy a subir el dibujo que está como un poquito más exacto. Ya, pero esto supuestamente está aquí. A los 2 metros. Ahí sí. Ya ahí se entiende un poquito mejor. Ya, entonces teniendo esto, lo que les decía es el lado izquierdo de la cuerda, porque estábamos viendo solamente el pistón izquierdo, que sería este. Y ahora nos vamos al lado derecho. Y hacemos la misma vaina, pero para el otro lado. Y aquí 1 centímetro, 2 centímetros, 1 centímetro, esto es menos 1, menos 2 centímetros. Y aquí lo mismo, la velocidad de propagación del pulso es la misma, ¿verdad? Porque estoy en la misma cuerda, estoy en el mismo medio, entonces esto ya es el final de la cuerda, por lo tanto aquí estarían los 10 metros, pero voy a ir de 2 en 2. Estos son 8 metros, 6 metros, 4 metros. Y hasta ahí nomás voy a llegar. Y les voy a anotar aquí la velocidad vertical de B, que es un poquito más grande, que va a ser 0 antes de los 0 segundos y después de los 3 segundos va a ser 2 centímetros por segundo entre 0 y 1. Va a ser menos 4 entre 1 y 2.
y va a ser de 2. De nuevo, esto todo centímetros por segundo, en la misma unidad. 2 de nuevo entre 2 y 3. Esto incluyendo el 3 y esto incluyendo el 2. Ya. Y hacemos lo mismo. La onda avanza 2 metros al pasar un segundo y va en el segundo 1 va a tener una amplitud de 2 centímetros. Entonces ahora voy como, hago lo mismo pero para el otro lado. Avanza 2 metros hasta aquí y va a tener una amplitud de 2 centímetros. Entonces aquí, ¿ya? Y de hecho aquí voy a trazar unas líneas. Ya. Y ahora, pasa otro segundo, entonces ahora yo me encuentro entre el intervalo del 1 y el 2. Y la onda pasa lo mismo, sigo avanzando, el pulso sigue avanzando. Entonces, esto mismo avanza 2 metros. Pero ahora cae 4 unidades de amplitud, porque acuérdense que estoy aquí, entre el 1 y el 2. Entonces, cuando avanza desde los 8 metros hasta los 6 metros, este era el pulso y decaigo 4 unidades. Entonces, de aquí decaigo. Estoy en 2 centímetros, entonces voy a decaer hasta menos 2. ¿Ya? Y ahora este es el pulso que se va propagando. Entonces tengo esto, pasa un segundo, se propaga con la misma velocidad, aquí hasta aquí. Y ahora, como estoy en el tercer intervalo, ahora crezco 2 unidades. Entonces crezco aquí 2 unidades. Y listo, y esa es la onda a los 3 segundos. ¿Y qué color le pongo? Morado. Entonces, esta es la onda a los 3 segundos que está del lado derecho. ¿Ya? Eso. Si ven, no es tan difícil, pero no sé, a mí me confundía mucho en, en esa época. Pero ahora tengo que dibujar la onda completa, ¿ya? ¿Y qué pasa aquí? Porque se van a superponer. No sé si ustedes pueden notar aquí que, por ejemplo, acá estoy entre los 4 y los 6 metros y tengo un pedacito de onda, ¿verdad? Y acá de nuevo estoy entre los 4 y los 6 metros y tengo un pedacito de onda. Entonces ahora vamos a dibujar qué es lo que pasa cuando miro la onda completa. Entonces tengo el lado izquierdo, acá están los 10 metros, lado derecho. Y aquí lo mismo, acá tengo menos 2 centímetros, menos 1 centímetro, 1 centímetro y 2 centímetros, y lo mismo del otro lado, 2, 1, menos 1 y menos 2. Y ahí supongamos que están divididos en intervalos de 2 metros, 2, 4, 6, 8. X espaciados. Ya, y dibujamos el pulso izquierdo con naranjito. Lo dibujamos. Crezco hasta los 2 metros, 2 centímetros, algo así. Y decaigo aquí hasta los 6 metros. Y acá nada. Y ahí el pulso del lado derecho, moradito. Acá hasta los 8 metros tengo algo de esta forma. Después subo hasta los 6 metros, 2 centímetros. Y luego decaigo aquí, hasta los 4 metros. ¿Ya? ¿Todos claro que esto sería algo así, los dos pulsos dibujados en un mismo dibujo?
¿Ya? Pero ¿qué pasa? Acá tenemos un intervalo en que se están cruzando las dos ondas, ¿ya? Y nosotros sabemos que las ondas, cuando se superponen, o se... No me acuerdo cómo es la palabra, pero o se amplifican o se anulan, ¿ya? Si yo, por ejemplo, tengo un pulso que viene así desde la derecha y un pulso que viene así desde la izquierda y tienen la misma amplitud, cuando se encuentran, hacen esta interferencia destructiva, entonces quedan en cero, ¿verdad? Pero en el caso que viene el pulso del lado izquierdo de esta forma, con las mismas amplitudes siempre, viene viajando, y viene uno del lado derecho, cuando se encuentran, crecen, ¿verdad? Son interferencias constructivas y destructivas. También tienen otro nombre, pero no lo puedo recordar ahora. Entonces aquí, ¿qué es lo que pasa? Que no tienen precisamente la misma amplitud. Entonces lo que va a pasar es que yo voy a tomar este intervalo en el que suceden estas cosas. No, no es resonancia. No, eso es cuando hablamos de frecuencias, la resonancia. Pero no, qué raro, no me puedo acordar. Pero bueno, filo, el nombre no es relevante. Pero aquí tomamos el intervalo donde las ondas interfieren. Ah, sí, había dicho interferencia. Ya, bueno, pero tomamos este intervalo donde las ondas interfieren, o sea, donde las dos ondas se cruzan. ¿Ya? Y lo que hacemos, encontramos una solución, que es, tomo el punto donde quedó un pulso, o sea, este el moradito, queda justo ahí, ¿verdad? Y tomo el punto donde queda el pulso naranjito, o sea, el que viene desde la izquierda. ¿Y qué es lo que hago? Los uno. Y listo. Y así queda mi onda. Entonces la onda final va a tener... No me puedo deshacer. La onda final va a tener una forma así. Bueno, supuestamente ahí siguiendo con la misma línea. Pero va a tener esa forma. Y listo. Esa es la onda en I de X. Para los t igual a 3 segundos. Pregunta, chiquillos. ¿Está bien? Voy a dejar de compartir pantalla un poquito para cerrar WhatsApp. Y ahora sí. Perdón. Preguntas, chiquillos, de esto. ¿Está todo bien? ¿Se entendió? ¿Podrían hacerlo ustedes? Yo creo que esa es la pregunta más importante. Si a ustedes le piden graficar una onda, ¿sabrían más o menos qué camino tomar? En general, nunca es nada tan complicado. Solamente tienen que hacer ese análisis de diferenciar las distintas velocidades que les dan en el problema. En este caso teníamos esta velocidad vertical, pero siempre tienen que tener en cuenta la velocidad de propagación de la onda. Eso. Bueno, sí es confuso. Yo en general como... yo en general no... Me costaba mucho como hacer todo el razonamiento. Es que depende de más factores, Mauricio. Por eso no sigue, o sea, de hecho esto es graficar una función, pero en este caso no te dan la función. Entonces esto es una función. Como que tú de aquí podrías sacar la forma matemática. Y entre 6 y 8 no se cruzan. No, porque acá el pulso como que solamente llega a lo que se amplifica del lado izquierdo. Ya acá en 6, como justo llega a 6 segundos lo que se amplifica y el resto de la cuerda ya no, como que no se mete el pulso. ¿Ya? Y aparte que aquí está en cero y esto solamente aumenta.
¿Hay otro problema? Sí. ¿Otro problema? ¿A eso te referías, Mauricio? Ah, ya, sí. Sí, sí, hay otro. De hecho, aquí el problema 3 de la guía también tienen que dibujar. Sí. Por eso me gustaría que lo intentaran ver ustedes, como que de nuevo le den una vuelta a esto, intenten hacerlo de nuevo y intenten hacer el problema 3. ¿Ya? Y yo creo que les voy a subir más problemas de ondas, o no sé, quizás les suba resueltos los del Zeroway, porque ondas sí o sí les va a entrar en el control de cátedra. ¿Ya? Pero en general como que no es mucha la variación de problemas que se pueden encontrar de ondas. Voy a seleccionar algunos y se los voy a subir. Así que ahí atentos cuando le actualice la guía. ¿Ya? Eso. Más preguntitas. De hecho, voy a anotar acá para que no se me olvide actualizarles, subirles más problemas. Ah, y bueno, y también les recomiendo que hagan el problema 1, ya que eso es más matemático y no tienen que dibujar, pero igual siempre es recomendable saberlo. Como aprender a manejarse, según yo, eso es lo más importante, aprender a manejarse con estas nuevas funciones que ahora tienen otras variables. Ya no tenemos solamente, bueno, en este caso, posición con respecto al tiempo, que era lo que teníamos usualmente, sino que ahora tenemos una onda, que es una forma, como una amplitud, en función de X, en función de cómo avanza y en función del tiempo, y en función de la velocidad más encima. Entonces, empezar a familiarizarse un poquito con eso. Para eso les sirve el problema 1. Y eso, chiquillos, quiero que pasemos a electrostática. Porque no sé si les entra en el control de cátedra, pero si es que les entra, me gustaría que al menos hayan visto un problema, pero es cortito. Ya en electrostática, ahora vamos a pasar a otro tema completamente distinto. Partimos hablando de carga. Ya, y las cargas se definen como positivas o negativas. Bueno, puede también llamarse neutro. Eh, y lo que vemos al principio es la fuerza que sienten las cargas. Porque sabemos que, por ejemplo, dos cargas negativas se repelen y una carga negativa y una carga positiva se atraen. Entonces, estas mismas fuerzas están ejerciendo fuerzas entre sí, ya las cargas. Por ejemplo, si yo tengo dos carguitas, así, una positiva y una negativa, esta carga le ejerce una fuerza a esta y la carga negativa también le ejerce una fuerza a la positiva. Ya que como las dos son de atracción, se terminan atrayendo las dos. Ya, entonces, para eso hay una formulita para calcular la fuerza que sienten las cargas. Todo sería como la fuerza de la carga 1 sobre la fuerza de la carga 2. Y en general se anota así, 1 dividido 4pi por epsilon 0. Epsilon 0 es una constante. De hecho, todo esto a veces se anota como una constante K. Por Q1, Q2, R al cuadrado. Q1 sería la carga, la magnitud de la carga 1, Q2 la magnitud de la carga 2 y R la distancia entre ambas cargas. Ya, y esto siempre voy a estar ubicada en el plano que van a formar. Por ejemplo, aquí yo formo el plano horizontal entre las dos cargas, ¿verdad? Pero si es que estuvieran así, estarían, chuta, estarían en el eje Y, ¿verdad? Así.
Y bueno, son aditivas, así que yo puedo tener muchas cargas y sumar todos los efectos que produce todas las fuerzas que produce una carga sobre la otra y así. Y esa es la gracia del problema que vamos a ver, que es el problema 1. El problema 2 igual es entretenido, igual se los recomiendo que lo hagan. Sí, lo recomiendo. El problema 1 es cortito, chiquillos, nos vamos a demorar súper poco. Tengo los vértices de un triángulo equilátero de lado L se han situado 3 cargas negativas E. Si en el centro de gravedad del triángulo se sitúa una carga de magnitud Q, determina el valor que debe poseer esta carga para mantener el sistema en equilibrio. ¿Ya? Porque, según yo, es súper intuitivo que si nosotros tenemos 3 cargas negativas, se van a empezar a repeler entre sí, ¿verdad? Como que se van a ir. Pero aquí en el centro hay una carguita extra. Que se encarga de mantener todo en un equilibrio y que todo esté en un triangulito hermoso. ¿Verdad? Y esto forma un triángulo equilátero. De lado L. Ya, y me piden encontrar Q, tal que efectivamente este sistema se mantenga en equilibrio. Ya, entonces aquí, ¿qué hacemos? Aquí volvemos a la sumatoria de fuerzas. Ya, porque recordemos que cada carga le ejerce una fuerza. Se ejercen una fuerza mutuamente. Y este sistema es geométrico, ya entonces no vamos a tener que hacer la sumatoria de fuerzas para cada una de las cargas, sino que, por ejemplo, vamos a ver la fuerza que siente esta carga. Y para todas es lo mismo, porque es un sistema simétrico. Entonces, por ejemplo, esta carga de acá arriba, y acá voy a trazar una línea recta. Esta carga de arriba va a sentir la fuerza de esta, ¿verdad? Y son fuerzas repulsivas, entonces la quiere tirar hacia allá. Entonces esto va a ser la fuerza 1 y lo mismo con la otra. Fuerza repulsiva, entonces voy en este mismo eje y la quiero mandar lejos. F2. Pero también tengo la fuerza que le ejerce la carga Q a esta carguita chiquitita. Que como la carga Q es positiva, entonces es una fuerza de atracción. F3. ¿Ya? Entonces aquí vamos a descomponer lo mismo de siempre. Ya descomponemos las fuerzas y sumamos en cada eje. Ya con eso no hay ninguna novedad. Acá el ángulo, en este caso tengo un triángulo equilátero y no sé si ustedes recuerdan, pero el triángulo equilátero tengo un ángulo de pitercios en cada uno de sus vértices. Entonces, si estos pitercios, aquí también tengo pitercios. Y aquí. Ya, entonces aquí puedo hacer una jugada inteligente que es sumar solamente en el eje Y, porque tengo que calcular la carga Q y la carga Q solamente actúa en el eje vertical. Entonces solamente voy a poner la componente de F2 y F1 vertical. F1 en el eje Y va a ser igual a positiva, ¿verdad? Tú para arriba. El seno, ¿verdad? Porque sería aquí el cateto opuesto. Entonces F1 Señor, el seno de pi tercios. Hay alguien que está hablando. Y F1, voy a subir para que vean la ecuación, va a estar dada por la carga de mi partícula, o sea, E, la carga de la partícula 2. O sea, en este caso F1 sería esta, que como tiene la misma carga, la misma magnitud, voy a tener E al cuadrado. Dividido en 4pi por epsilon 0, la constante,
por la distancia entre las dos cargas al cuadrado. En este caso la distancia entre ambas cargas va a ser L al cuadrado. Y aquí por el seno de pi tercios. Y hago lo mismo para la fuerza 2 en I, que va a ser igual a... voy a tener la misma magnitud porque tengo las cargas valen lo mismo y están a la misma distancia. 4pi por epsilon 0 por L al cuadrado por el seno de pi tercios. Y ahora lo que sí me importa es la fuerza 3. La fuerza 3 está dada por, va a ser negativo porque me está apuntando para abajo, va a ser la carga de mi partícula, o sea, E, la carga de la partícula que lo está trayendo, dividido en la constante, 4pi por epsilon 0, por la distancia que hay entre ambas al cuadrado. Y en este caso, la distancia, no sé si a alguien se le ocurre una forma de calcularla. ¿Qué? Porque voy a tener aquí un triangulito. Nada que ver. Estaba copiando el largo. Esto va a ser D de L. Este triangulito dibujé. Esto. Esto es una distancia D. Esto también porque la carga Q está justo en el centro. Entonces tengo 2 D, estos, y la distancia L al medio. ¿Ya? Y es bacán porque yo sé cuánto vale este ángulo, porque yo sé que todo esto es una vuelta completa, entonces formo un ángulo de 2pi, y al final si yo hago esto, estoy dividiendo mi triangulito en 3 triángulos exactamente iguales. Entonces, como todo vale 2pi, un pedacito va a valer 2pi tercios. Y aquí, no sé si ustedes lo conocen, pero se puede usar teorema del coseno, ya que es una función trigonométrica, que está dada por L al cuadrado. Este sería el lado que no compone al ángulo que conozco. Va a ser igual a D al cuadrado, uno de los lados que conozco, más el otro lado que conozco al cuadrado, o sea, estos, los que componen el ángulo que conozco, menos 2 veces uno de los ángulos que lo componen por el otro de los ángulos que lo componen, o sea, D al cuadrado, por el coseno del ángulo. Ya, sería algo así. Entonces, de aquí yo puedo factorizar, por ejemplo, por D cuadrado, voy a tener 2 menos 2 por el coseno de 2pi tercios. Y aquí esto se puede calcular. El coseno de 2pi tercios es menos un medio, entonces del cuadrado 2, acá me va a dar un medio, se me van 2 más 1 va a ser 3 en el cuadrado. ¿Ya? Porque esto es menos un medio. Entonces, finalmente D, que era lo que quería calcular, va a ser igual a L cuadrado tercios. Y puedo reemplazar, y ahora sí sumo todas las fuerzas en el eje vertical, y recordemos que me pedían que todos tuvieran equilibrio, así que igualo a 0. Entonces si sumo todas las fuerzas, acá voy a tener E al cuadrado dividido en 4pi por epsilon 0 por L al cuadrado por el seno de pi tercios más lo mismo, E al cuadrado dividido en... Bueno,
Acá no sé si ustedes se dieron cuenta, pero estas dos fuerzas son iguales. Entonces, si yo las sumo, voy a tener 2 veces esto. Y acá sería menos la otra fuerza, que sería 3 veces E por Q, dividido en 4pi por epsilon 0 por L al cuadrado, igual a 0. Que esto sería esta fuerza, pero reemplazando el D. Esto, perdón, es un D al cuadrado. Entonces, si reemplazo este D al cuadrado, me queda E por Q por 3, dividido en 4 por pi por epsilon 0 por L al cuadrado. Y eso, ahora esto está igualado a 0, entonces se pueden ir todas estas cositas. 2 epsilon al cuadrado. El seno de pi tercios es raíz de 3 partido 2, si no me equivoco. Menos 3 igual a 0. Se me va una E. Se me van los dos. El seno de pi tercios es un medio. Sí, es un medio. Sí, tienen razón, es un medio. Bueno, igual desaparece. Entonces me queda E menos 3Q igual a 0. Entonces 3Q va a ser igual a E y Q va a ser igual a E tercios. Y listo, ahí encontré la carga. Preguntas de esto, esta parte no es tan difícil, puede ser un poco confusa, eso sí, como la carga, a mí me confundía como la carga 1 sobre 2, no saber cuál era 1 y 2, siempre tuve esa confusión. Y tener ojo como en qué ejes estoy sumando. Y en este caso, bueno, no hice la sumatoria en el eje X, que eso quizás me podría haber dado un poquito más de información, pero en este caso era irrelevante porque me perdían solamente la carga Q, y la carga Q aparece solamente en el eje vertical. Ya, chiquillos, chicas, preguntas con esto, con lo otro, estuvo un poco miscelánea hasta hoy un día, pero es la parte que no hicimos de ondas el jueves pasado. No, mentira, aquí me equivoqué. Acá sí es raíz de 3, sí es raíz de 3 medios. Entonces aquí me queda esto sí es raíz de 3. Así que me queda por raíz de 3, raíz de 3. Ahí sí. Ya, y ahí no sé cómo ustedes calculan esas cosas. Yo no sé si alguna vez les mostré la tablita que uso yo para calcularlo, los senos y el coseno. Bueno, siempre pueden usar internet. Pero en general, yo hago esto, tengo el seno. Yo en general hago esta tablita.
para saber cuánto vale los ángulos más típicos. Y voy, en la parte del seno, voy del 0 al 4. 0, 1, 2, 3, 4. Y del coseno voy para el otro lado. 0, 1, 2, 3, 4. Y a todo le saco raíz y a todo lo divido en 2. Entonces, por ejemplo, aquí si quiero calcular el seno de 60, que es pi tercios, es raíz de 3 partido en 2. Y todo tiene raíz y todo va partido en 2. Eso, yo uso esa tablita en general para poder saber el valor del seno y el coseno sin tener que buscarlo en internet, porque supuestamente uno no puede hacer eso cuando está haciendo las pruebas. Así que eso, chiquillos y chiquillas, no sé si tienen preguntas. Em, Cuéntenme cómo les va con lo de ondas y si no, ¿cuándo tienen el control de cátedra? Mm, ya nos queda una semana todavía. Ya, bacán. Entonces pueden contarme cómo les va con ondas la próxima semana vemos si hacemos la corrección del control de cátedra pasado que no la he hecho y si hacemos un horario de consultas, ¿ya? Para que vayan anotando preguntas que tengan de problemas y así las resolvemos ese día. No sé si les tinca. Ya, bacán. Entonces yo creo que de aquí al fin de les voy a subir más problemitas de onda. De oscilador armónico, yo solamente les diría que vean el Serway, porque no sé dónde más sacar el problema de oscilador armónico simple. En general no tiene mucha gracia. Eh, Así que eso, estén atentos al foro porque ahí les voy a estar preguntando por su disponibilidad. Ya, y eso, que estén muy bien. Cuídense mucho. Ustedes igual.